Hola, soy Vanessa Funes y esto es Los Días Contados, mi podcast sobre la vida de mujeres reales, contado en clave de ficción y poesía. Episodio número 11. Las cigarras. El coro de la siesta comenzaba como todos los días con el sonido de las chicharras en pleno cortejo, el graznido de algún pato o el canto del pavo real. A lo lejos, más centrado en el campo, el relinchar de algún caballo. La naturaleza tomaba la palabra a esa hora del día, mientras los habitantes de San Pablo dormían. Era un ritual el descanso, aunque fuera tan solo unos minutos. Levantarse antes del alba era la constante, y todo aquel que hacía las tareas que la vida de campo requería necesitaba reponer fuerzas a la hora de la siesta. Grandes y chicos la vivían diferente. Los primeros la necesitaban. Los segundos la aborrecían. Ellos querían jugar, no dormir, ir a nadar al río, montar la yegua más mansa o reunirse a contar pavadas en el centro de la única plaza que el pueblo tenía. Margarita, o Margara, como algunos le decían, disfrutaba en cambio de sentarse bajo la parra, en un tronco hueco que hacía las veces de sillón, con una libreta marrón, a escribir. Tenía un manejo asombroso de las letras, teniendo en cuenta que solo hasta 4º grado la habían mandado a la escuela. Doña Joaquina, su madre, había quedado viuda cuando Margarita estaba por ingresar a 5º grado. Las cargas de la casa, los hermanos menores y las tareas del campo la llevaron a decidir que sus 3 hijos mayores dejaran la escuela. En esa época, cuanto mucho los niños del pueblo lograban terminar la primaria. La secundaria era un lujo para pocos, y ni hablar de estudiar en la universidad. San Pablo estaba a 8 kilómetros de Tilizarao, y allí la única escuela secundaria en esa época, inaccesible e inútil para varios pobladores de ese paraje. La parcela que tenía doña Joaquina era pequeña, pero un par de cabras, gallinas, chanchos y 2 caballos le daban bastante trabajo, sin contar con la huerta que con tanto sigilo cuidaba. Eran épocas duras y apenas se podía sobrevivir. Muchas veces solo mate cocido y torta de rescoldo había para comer. Una mujer tan joven como ella y viuda con 4 hijos no la tenía nada fácil. Margarita sobresalía del resto de sus hermanos, no solo por su aspecto físico, de cabellos claros, ojos verdes como 2 uvas, su piel lozana pese a la hostilidad de las actividades a las que se exponía como largas horas al sol, ayudando en la quinta o lavando ropa al lado del aljibe en pleno invierno. Las manos eran las delatoras, ásperas como lija, cuarteadas por el trabajo duro. Si bien Joaquina no era una madre amorosa y dulce con ninguno de sus hijos, era especialmente fría y exigente con Margarita. Despotricaba 2 por 3 cuando la encontraba escribiendo en su bendita libreta. No sé si era envidia por el talento de su hija o porque a pesar de las adversidades, ella siempre lograba, por medio de sus escritos, evadirse de una realidad mísera. Fue durante el cumpleaños 16 de Mario cuando Margarita y sus hermanos conocieron a Anselmo, la nueva pareja de Joaquina. Le gustaba mucho el trago y cuando se pasaba de copas se convertía en un monstruo. Desde el comienzo de la relación, en más de una ocasión, las marcas en la cara y el cuerpo de ella lo ponían en evidencia. Margarita se transformaba en una hermosa joven y mientras su belleza resaltaba del resto, más frialdad y dureza expresaba su madre en su contra. Ya no era solo lo que podía crear a través de sus escritos lo que le generaba odio a Joaquina, sino que era consciente de que los ojos de Anselmo maliciosamente se posaban en su hija. Y como quien teme perder lo poco con lo que se conforma, se convertía ante eso en cómplice. En el pueblo había una sola almacén en donde se podía conseguir de todo, desde el forraje para los animales hasta enaguas y brasiers para las mujeres.
Su propietaria era doña Eusebia, una solterona que había heredado de sus padres el negocio familiar. En un pueblo tan chico como San Pablo, todos sabían la vida de los otros. Casi no había lugar para los secretos, y doña Eusebia estaba al tanto de que Joaquina no podía alimentar tantas bocas. Por eso, con su consentimiento, Mario y Pilar se fueron a vivir con ella, mientras Margarita y sus hermanos menores quedaron al cuidado de su madre. Apenas faltaban unos minutos para el mediodía, y como era habitual, las mujeres corrían a dejar todo listo en la mesa porque llegaba Anselmo a comer, tirarse una horita y volver a la estancia en la que trabajaba como peón hasta entrada la tarde. No era un hombre paciente, y si algo del menú estaba demorado, salía fuego de su boca por medio de innumerables improperios. No era la consideración a su trabajo arduo en el campo lo que movía a Joaquina y Márgara, sino el temor a desatar su furia. Se acercaban los 15 de Margarita. Ella estaba ilusionada en poder tener una pequeña celebración junto a sus hermanos. Seguro, doña Eusebia los dejaría ir a pasar la tarde, harían tortas fritas azucaradas, como le gustaban a Pilar, y tal vez Joaquina elaboraría esas ricas tabletas, receta ancestral que tan bien le quedaban para el placer de la cumpleañera. Cuando llegó su día, como era costumbre, Margarita se levantó temprano, recogió unos cuantos leños para encender la cocina, puso la pava al fuego mientras buscaba la palangana para asearse, y fue en ese momento que sintió unas manos callosas que se apoyaban en sus hombros y la sujetaban levemente por la espalda. Un escalofrío le corrió por todo el cuerpo. Al cabo de unos segundos, vigorosamente se dio vuelta tratando de apartarse. Ahí estaba él, con su torso desnudo, su cabello desdeñado y una mirada lasciva que la perseguía día y noche desde que se mudó a su casa. ¡Qué arisca me ha salido la chiquita!, pronunció cínicamente. En ese momento apareció Joaquina y sirvió para cortar la situación que pasaba de incómoda a peligrosa para Margarita. «¡Feliz cumpleaños, Marga!», le dijo mientras le daba un beso de refilón como para cumplir nada más, e inmediatamente la mandó a traer los ingredientes para amasar el pan, como todos los días. Margarita no tuvo el cumpleaños con el que había soñado, incluso el que había traducido en palabras en su libretita, pero por lo menos no tuvo que soportar a su padrastro porque por unos días, después de eso, un trabajo en una estancia vecina lo tuvo a él y a otros peones ocupados y lejos de sus casas. Las horas se transformaron en días, los días en meses, hasta que en un abrir y cerrar de ojos ya estaba cumpliendo años otra vez. Penosamente para Margarita, esta vez no tendría la misma suerte. Joaquina estaba más tosca y desalmada que nunca, y toda su frustración hacía blanco en su hija. La sentía una rival, y no era capaz de percibir la tremenda carga que para ella significaba. Hasta la había mandado a dormir a un cuartito al lado del galpón donde se guardaba el sulky, como si eso ayudara a que la mente retorcida de Anselmo no siguiera funcionando. Lo único bueno para Margarita era que los celos enfermizos de su madre servían como protección, ya que no la dejaba sola con él. Hasta ese día en que don Carlos Panero, el único del pueblo que tenía auto, un rastrojero color maíz, llevó a Joaquina a Tilizarao. Máximo, primogénito de Anselmo, tenía fuertes dolores abdominales. Margarita aprovechó la soledad de la casa para sentarse tranquila a leer un libro de cuentos que le habían prestado. La pasividad de la siesta solo era interrumpida por las cigarras que, alborotadas por el abrasador calor del verano, no dejaban de cantar intensamente. Ella sabía que Anselmo nunca llegaba antes del atardecer. Estaba a salvo, eso pensó. No lo oyó llegar. Agazapado como un animal feroz, apareció de repente frente a ella. Como tantas otras veces, se podía ver en sus ojos la maldad de sus deseos, pero esta vez estaba dispuesto además a llevarlos a cabo. No había nadie cerca que lo detuviese. Esa tarde
Desgarró su inocencia, tiñó de rojo su vestido estampado y silenció con sus manos ásperas y asquerosas todo su dolor. Al cabo de unos pocos meses, el resultado de aquel fatídico día se hacía más evidente. Joaquina cada vez era más y más violenta con su hija, y no le faltaban excusas para darle una que otra paliza, hasta que por sugerencia del mismo Anselmo, y con el fin de endulzar el oído de su mujer, le pidió que se llevase a Margarita. Dijo que sabía de un hogar para niñas en la que la iban a recibir en su estado. Y eso para ellos sería una forma de sacarse ese problema de encima, antes de que se empiece a desparramar en todo el pueblo. Margarita juntó sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico. Su libretita marrón con sus escritos era lo más valioso, además de un pañuelo pintado por Pilar, su hermana más querida. No se despidió de nadie. Joaquina la llevó en colectivo a la ciudad de Villa Mercedes, al hogar de niñas, y allí la dejó. Tenía 16 años. ¿Qué pasó con ella y su hijo? Bueno, esa es otra parte de la historia. Fin. Me permito darte un consejo. Sé la protagonista de tu propia narrativa. Escribí el guión de tu vida. Que nadie haga por vos las escenas difíciles, porque en ellas está la mayor sabiduría. Crecé, evolucioná y transformate, y hacé que al final de tu historia todo haya valido la pena. Te dejo estas preguntas para que las vayas pensando. ¿Te considerás una persona resiliente? ¿De qué herramientas te has valido para atravesar tus días más difíciles? ¿Hay algún dolor que has llevado guardado en total secreto? ¿No crees que hablar de eso te pueda ayudar? Si esta historia te resuena con algo o con alguien que conoces, compartíselo. Acordate que tu suscripción me ayuda a que nuestra comunidad crezca mucho más. Gracias y hasta un próximo episodio.